A caballo voy pensando en la niñez, a caballo monté, juramos bien, a caballo grande la razón. Ya eras gigante del corazón, a caballo blanco libre, rompiendo silencio. A caballo yo voy. A caballo largo la liberación. Sueño de angostura, virtudes al sol. A caballo el frío, tu sudor. A caballo glorias, el delirio los dos. A caballo blanco libre comenzó tu historia. A caballo canción. A caballo late el porvenir. Banderas al viento te veían venir. A caballo puro tu pasión. Laureles, balcones, la más honor. A caballo blanco libre volvías al sueño. A caballo el amor. A caballo me olvidaron sin muerte, mi memoria mi entrega terriblemente. A caballo hecha de la suerte. Y el dolor. Un saludo a todas y todos que estamos como siempre conectados con esa visión, con esa fórmula perfecta que es desde nuestra televisora la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en unión perfecta, popular, militar y policial, y no podía faltar, que son estos tiempos del que están en pleno desarrollo bastantes acontecimientos a nivel global y por supuesto también en la Venezuela de paz. Se instrumentan políticas que a pesar de las 1040 medidas coercitivas unilaterales que siguen impactando sin ninguna legalidad, sin ninguna fórmula que pueda estar sustentada en el derecho internacional, está nuestro gobierno asistiendo a todo nuestro pueblo. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos al vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar. Bienvenido, apreciado profesor, investigador, geopolítico, Víctor Teotisco. Hoy tenemos bastantes cosas, nos desconectamos en esta aldea global, en este sur global, en esta semana de lo que fueron los BRICS que hubo en Brasil, y todavía eso está retumbando, ya que el señor Trump como que todavía continúa, pareciera, porque esas no son locuras, pareciera que la unipolaridad no entendió que ya quedó a un lado, ya es la multipolaridad, el multicentrismo. Y tenemos de la agencia de noticias, tenemos bastante materia, pero yo quería que tú saludaras a toda nuestra audiencia, que es importante seguir construyendo programas alternativos y por tu televisora de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sí, bueno, buenos días a todo el público televidente de TVFAN, a todos los que estamos preocupados siempre por el rumbo de la patria. Y efectivamente, como tú dices, hoy, digamos, esta semana pasada que hubo esta asamblea de los BRICS, que tenemos que verla dentro del
contexto global del último año, y particularmente te referiste tú al señor Naranjito, que ese color naranja que él tiene no es de playa, es de un spray que le echan todos los días. Y es interesante ver porque este señor Trump en realidad es como un circo de un solo acto, ¿no? Siempre es el mismo acto todo el tiempo, solamente tiene una manera de ver el mundo y una manera de reaccionar, y ya todo el mundo se ha acomodado a esa manera. O sea, y como tú dices, ese intento de volver de reforzar esa unipolaridad que alguna vez existió y que después de la Segunda Guerra Mundial, y que ya tiene 10 años que se viene desmoronando, pero este año se viene acelerando de una manera increíble, y eso es parte de lo que vamos a hablar un poquito sobre cómo los BRICS están contribuyendo fuertemente a eso. Ahí tenemos la otra mirada. Vamos a ir a las agencias internacionales que están dando información. Vamos a ver ese video. Nos acompaña también el autor del libro de los BRICS, Aníbal Garzón. Aníbal, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, José Antonio, ¿qué tal? ¿Qué significa esta reunión de los BRICS para el grupo ya 11 de los BRICS? Bien, bueno, la reunión no hay que olvidar que es esa reunión anual que hacen los jefes de Estado o altos mandatarios, pero los BRICS no solamente esos 2 días que se reúnen en el país que hace la presidencia. Este año Brasil, el año pasado Rusia, y el año que viene 2026 pasa la presidencia de la India, sino que hay todo un trabajo de fondo que muchas veces los medios no hablan. No olvidemos que el año pasado, por ejemplo, en la cumbre de jefes de Estado de Rusia, que fue más a final de año, en octubre, se habían realizado 200 eventos durante todo el año, deportivos, de diferentes ministerios, de universidades, tema sanitario, se habla de la inteligencia artificial. Por ello sí que es verdad que es una reunión donde se han llegado a 126 puntos de acuerdo. El documento final que se ha publicado siempre viene, ¿no?, todo el carácter diplomático, ¿no?, que tiene esa reunión de jefes de Estado, aunque ha sido la primera vez que no ha ido el presidente chino desde el 2013, que tiene la presidencia. Es la primera vez que no va a una reunión de jefes de Estado de los BRICS. También el presidente de Irán por la situación, ¿no?, de conflictividad con el tema de Israel. El caso de Rusia, ¿no?, el presidente Putin, que no ha ido, ya se sabe, ¿no?, por el tema de la Corte Penal Internacional, y de salir del país lo tiene más complicado. Y el presidente de Egipto, de los 10 países que son miembros. Luego también tenemos los países asociados, que en este caso hay Cuba, Bolivia, y algunos invitados, como ha habido Chile, Uruguay, ¿no?, otros países. En general, los acuerdos están dando sus pasos. Se ve, ¿no?, que ha habido un poco esa crítica, se ha sido una cumbre cierto descafinado, pero han tenido 3 puntos de suma importancia. Creo que el tema de inteligencia artificial, que ahora vemos, ¿no?, que está ahí en esa cooperación sur-sur entre los países del sur, tener su nuevo conocimiento, software, tecnologías, y no depender de Occidente y Estados Unidos, ¿no?, en ese control de las nuevas tecnologías. El tema de medio ambiente y la cooperación en salud han sido varios criterios, pero sobre todo en geopolítica se han tratado puntos importantes. Condenan, ¿no?, ataques de Ucrania a Rusia. El tema del papel de Israel, aunque no se habla del concepto de genocidio, y ahí vemos, ¿no?, de cómo ha firmado Irán, ¿no?, pero no hay el tema de genocidio, pero sí el apoyo a Gaza, ¿no?, y que finalice, ¿no?, pues esas acciones armadas de Israel. Son puntos importantes, pero hay que ver eso, ¿no?, que más allá, lo que decía un poco José Antonio, que más allá de definir simplemente el carácter de esos 2 días de la cumbre, es todo ese trabajo que hay, y creo que es importante pues leer el documento final. Creo que son 34 páginas, lo estuve mirando ayer, estaba publicado en portugués y en inglés. Supongo que por todo lo traducirán al español, y ahí salió muchísimo pues esa información donde qué acuerdos. Hay algunas cosas que todavía pues van a sus tiempos. El tema de desdolarización, apuestan por las monedas locales, algo que ya se habló en la cumbre anterior. El tema de la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, sabemos que por ejemplo Brasil, ¿no?, que quiere un asiento permanente, o India, el país más poblado. Potenciar mucho el tema, ¿no?, del comercio entre los países, y un tema clave que es el tema de las aduanas. El tema de las aduanas de Donald Trump, donde justamente, como habéis dicho, ¿no?, ha respondido China a eso, ¿no?, al 10% decía Donald Trump, unas aduanas adicionales a todos los países que colaboren, ¿no?, en este caso con el tema de los BRICS. Por lo tanto, queda claro que los BRICS, ¿no?, que podemos analizar la cumbre, a qué niveles, si ha quedado descafeinada, si ha quedado más acelerada, pero sobre todo es algo que cada vez, y queda claro en el discurso de Trump, molesta, ¿no?, esa hegemonía de Estados Unidos, y cómo el nuevo Banco de Desarrollo, que se ha añadido además Colombia y Uzbekistán, que no son miembros socios de los BRICS, pero pueden entrar en el nuevo Banco de Desarrollo, que es el Banco de los BRICS, ¿no?, que está presidido por Dilma Rousseff, hace, ¿no?, que esté el proyecto de desdolarización, que es complejo, que es muy común porque tiene una arquitectura financiera, pero sobre todo que se den pasos ya pragmáticos como el uso de monedas locales, algo que hace que esté en amenaza esa hegemonía de Estados Unidos desde el pacto Bretton Woods, y a Trump queda claro que le está molestando.
A partir de ahí, ¿cuál es la fotografía, Aníbal, alrededor? Decías el proceso de desdolarización, el camino hacia las monedas locales. Sin embargo, hemos hablado mucho tiempo, ¿no?, alrededor de una moneda relacionada con el oro por parte de los BRICS. ¿En qué punto puede ganar terreno en la reunión de Brasil la oportunidad y en qué tiempos de llegar a una moneda que una a todos los BRICS alrededor del oro? Sí, hay que tener en cuenta que según los datos, el oro ahora mismo está el material ya con máximos históricos de precio. ¿Por qué se debe a ello? ¿No? Yo soy sociólogo, no soy economista, pero sí que queda claro que una de las variables de muchas que son es que cada vez más los bancos centrales vuelven a confiar en el oro y no en el dólar. El dólar, ¿no?, además con el tema de las políticas de Trump, ¿no?, de que quiere devaluar el dólar, el tema de aduanas, cada vez más países que están teniendo sanciones. Se vio el caso de las sanciones que se le hicieron a Rusia, la pérdida de millones de dólares que tuvo Rusia, comercializar con monedas locales entre Rusia y China, también el caso de Irán. Entonces, países que ven que, claro, el dólar pues es un mecanismo, ¿no?, de constricción a su soberanía nacional. Entonces, cada vez más países están apostando por eso. Por eso da el caso que el oro está ahora mismo en máximos históricos y lo que lleva a que los países BRICS, que ahora mismo es lo que decimos, es un 40% del PIB mundial, es el 50% de la población, tiene, bueno, pues muchos indicadores, ¿no?, de economías emergentes, claro, están además, son países petroleros, tienen gas, tienen tierras raras, como el caso de China, y entonces empiezan a debatir ya que finalmente el dólar, la moneda es un papel, lo que tiene que haber es confianza que tú tienes que comprar con ese papel. Queda claro que Estados Unidos es la economía más endeudada, eso genera desconfianza, hay países como el caso de China, que es el que más reservas tiene de dólares y ahora mismo está vendiendo dólares y está consiguiendo oro. Eso genera también mayor desconfianza para otras oportunidades. Fíjate, es importante del experto, el sociólogo que está conversando, que culmina con algo que en definitiva es la gran realidad, que lo sabemos todos, que el tema de Estados Unidos con el dólar es un papel, es una impresión de papeles. Pero todo lo que se conversó, el tema del cambio climático, el tema ambiental, la desdolarización, el tema de Palestina, es decir, cuando uno ve esta visión emergente que existe hoy, ¿será casual que el señor Trump haya salido con una guerra contra los países BRICS? Mira, esto es un estertor de un imperio que se muere, y no me refiero a un imperio político, sino una manera de armar. Mira, en la posguerra, en 1945, Estados Unidos creó una arquitectura que se basaba en 3 pilares. El dominio estadounidense en el sistema financiero mundial, el dominio estadounidense en el mercado de hidrocarburos y el dominio estadounidense en el comercio. ¿Okay? Y esos tres pilares se basaban en una sola cosa, que el dólar fuera la moneda, que el lubricante que se moviera entre esos 3 pilares. Y lo que estamos viendo ahorita es que ese modelo, desde el surgimiento de los BRICS, como dice aquí Aníbal Garzón, que por cierto ha venido a Venezuela varias veces y está muy enterado como comentarista político de lo que sucede en Venezuela. Él entiende eso, o sea, lo que está escribiendo es, mira, esto se está desmoronando, si tú dejas de usar el dólar, ¿okay?, y eso es lo que está sucediendo al comerciar en monedas nacionales, si tú estás mirando el rol del dólar, te estás mirando entonces la arquitectura financiera de los Estados Unidos, luego los países de los BRICS, vamos a ver, China es uno de los principales consumidores, Rusia es uno de los principales productores, Irán es uno de los principales productores, Arabia Saudita, que está invitada pero todavía como que no quiere hacer nada, es uno de los principales productores, Venezuela quiere ser parte de los BRICS, el mercado de hidrocarburos ahorita de los productores está en los BRICS. Ahora fíjate, hay una preguntita ahí, hidrocarburos y oro, la tierra rara. Por lo que va, entonces, si tú eliminas el valor del dólar, si tú vas reduciendo el valor del dólar, los mercados y los gobiernos van buscando lo que llamaban valores refugio. ¿Okay? Y esos valores refugio tú vuelves al valor tradicional. Un valor refugio tradicional ha sido siempre el oro, los metales preciosos. Porque están mencionando el oro, pero tienes que estar cuenta que también tienes que estar viendo el mercado de la plata, ¿okay?, y de los otros metales preciosos, que aunque en menor cantidad, también han subido enormemente en valoración. ¿Okay? La última arquitectura es la apertura comercial, que ese era el dominio de Estados Unidos en la apertura comercial. ¿Y qué fue lo que hizo Estados Unidos? Cambió de política en los años 80 y empezó a hablar de tercerización, de outsourcing, y toda la base industrial que tenía Estados Unidos en ese momento se fue del país.
Entonces, la base industrial ahorita está en China, ¿okay? Está en Taiwán, está en Japón, está en Corea, está fuera, está en Malasia, en Indonesia, está totalmente fuera de Estados Unidos. Y eso no se puede rescatar en 4 años, que es lo que, 3 años y medio, que es lo que le queda a Trump de gobierno. Eso no va a funcionar así. Y además, o sea, la manera como está orientada la economía estadounidense, que hace una economía de servicio y no una economía industrial, eso no va a suceder. ¿Bien? Y entonces lo que te queda es que todo el mundo que está surgiendo en el parte de los BRICS es justamente porque ahí es donde está la industria, además la industria de alta tecnología. Estados Unidos está preocupadísimo, y el resto de Europa también, porque China se le fue adelante en la parte de inteligencia artificial, que supuestamente había sido una tecnología y una investigación que había surgido principalmente de Occidente. Y ahora tú ves las publicaciones y ves lo que se está haciendo, y el 70% viene de China o de fuera de Estados Unidos. Y eso es terrible para lo que llamamos el mindware, para la manera en cómo el país debe reaccionar. El hecho de que las monedas nacionales estén funcionando, eso también es otra causa de que el oro esté subiendo, porque resulta que todas esas monedas nacionales no van a tener como respaldo el dólar, es obvio, tienen que tener respaldo activo, y uno de los respaldos activos es el oro. Y cuidadito, porque también está el asunto con las divisas digitales, que también se está incrementando ese respaldo en divisas digitales y el comercio en divisas digitales. Es decir, hoy, por ejemplo, vemos que entonces la complejidad, es importante hoy revisar la complejidad que tiene la sociedad norteamericana y lo atractivo que tenemos en este nuevo, vamos a hablarlo, en esta arquitectura nueva que tiene un tiempo, que es esta relación emergente. Cuando Estados Unidos, ahorita este año, que lo primero que hace Trump es, en realidad se han dado cuenta que los BRICS son el enemigo, y lo han dicho así de frente. Entonces estamos ahorita preparados que además tú les has impuesto sanciones a Rusia, les has impuesto sanciones a China, les has impuesto aranceles a China, les has impuesto aranceles a Irán, acabas de meterle un arancel del 50% a Brasil, y amenazan en realidad a 10% de aranceles a todos los países que pertenezcan a los BRICS o que hagan comercio con los BRICS. Eso es una reacción de pánico, eso tenemos que verlo así, es una reacción de pánico. Y esa es la lectura que yo y otros analistas le dan. ¿Por qué? Porque tú te estás metiendo de los 5, te estás metiendo con 4. Y la India, que en realidad ha sido el país más, digamos, más lento no quieren enfrentarse a los Estados Unidos. Pero la India asume el año que viene. Claro, los BRICS. Pero en la India hay un fuerte sentimiento anticolonial. O sea, viene de haber sido parte del Imperio Británico, de haberse rebelado, y tarde o temprano Trump va a enfilarlo hacia ellos. ¿Por qué? Porque India también es una maquila, es un sitio es una maquila digital. Fíjate, ahí tenemos otra declaraciones de Putin. No sé si tú quisieras verlo, tienes un comentario, porque me parece que hoy estamos arrancando con lo que es un nuevo orden internacional. Bueno, ya tú tienes tiempo, Víctor, te felicito, dándonos esa perspectiva, esa visión. Vamos a ver ese video. En el marco de los BRICS. Lo más importante es que los países BRICS continúan profundizando la cooperación en áreas clave como la política y la seguridad, la economía y las finanzas, así como en los contactos culturales y humanitarios. Nuestra asociación se ha expandido significativamente e incluye a los principales estados de Eurasia, África, Oriente Medio y América Latina. Juntos poseemos un potencial verdaderamente enorme en los ámbitos político, económico, científico, tecnológico y humano. Los países BRICS representan no solo 1/3 de la superficie terrestre y casi la mitad de la población mundial, sino también el 40% de la economía global, y el PIB conjunto en términos de paridad de poder adquisitivo ya alcanza los 77 billones de dólares. Esto según los datos del FMI para el año 25. Por cierto, según este indicador, los BRICS superan significativamente a algunas otras agrupaciones, incluida el Grupo de los 7. Allí son 57 billones de dólares. Año tras año, la autoridad e influencia de nuestra asociación en el mundo sigue creciendo. Los BRICS se han consolidado con razón como uno de los centros clave de la gobernanza global
y la sólida voz de nuestros países en apoyo de los intereses fundamentales de la mayoría mundial resuena cada vez con mayor claridad en la arena internacional. Los BRICS cuentan con muchos aliados entre los países del sur y el este globales. A ellos les atrae la cultura de asociación y cooperación abierta, el respeto mutuo y la consideración de las opiniones de los demás que se ha formado en nuestra agrupación. Partiendo de esto, en la cumbre de Kazán, en Rusia, en octubre del año pasado, se tomó la decisión de establecer la categoría de estados socios de nuestra agrupación con el fin de construir una cooperación práctica y concreta con todos los países interesados. Y hoy en día ya son 10 esos países. Quisiera subrayar que los estados BRICS representan diferentes modelos de desarrollo, religiones, civilizaciones y culturas únicas, y al mismo tiempo todos abogan por la igualdad y la buena vecindad, por la prioridad de los valores tradicionales, los altos ideales, la amistad y la armonía. Buscan aportar una contribución significativa a la garantía de la estabilidad y la seguridad globales, así como a la prosperidad y el bienestar universales. Sin duda son precisamente estos enfoques constructivos y esta agenda unificada. ¿Qué podemos decir? Faltaba este tema. Ahí, Putin tira una bomba diciéndole, mira, ya los BRICS superan al G7. Entonces, mira, ¿quién es el G7? Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, de hecho, o sea, si lo ponemos así, Estados Unidos y la Unión Europea, o incluyendo al Reino Unido, y Japón. Entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando acá? Bueno, eso es lo que está pasando. O sea, en este momento hubo un relevo. Acaba de decir Putin que hay ya un relevo económico, donde los BRICS ahora son la economía dominante. Y es lo que te dije, es el pilar ahora del sistema comercial, ya está en los BRICS. Y además hay que verlo, él menciona el sur, él menciona África, él menciona Latinoamérica, él menciona los países de Asia, también los que están debajo del Ecuador. Es decir, es una cooperación sur-sur. Mientras nosotros vemos que la arquitectura financiera occidental en estos momentos es prácticamente blanca, o sea, fue desarrollada en la Segunda Guerra Mundial para una población mayormente blanca, para una población mayormente católica cristiana, para una población que hablaba más o menos, tenía una misma historia por detrás. Resulta que ahora vemos que los BRICS es todo, justamente tenemos múltiples religiones, múltiples historias, múltiples continentes. Entonces es una organización totalmente distinta en sus dinámicas, basada en el diálogo, basada en el intercambio, no está basada en la dominación. Y claro, eso es lo que lo hace atractivo al trabajar. Y vemos que yo tocaba el tema de la India. A la India le va a tocar este año, le va a tocar el ataque de Trump, porque es el único miembro de los BRICS que no ha recibido un ataque. Porque ha tratado más o menos de mantenerse, en este momento la India podríamos decir que es un gobierno muy nacionalista, pero también de corte neoliberal, pero va a encontrarse que digamos, en el imaginario de Trump, ellos siguen siendo el enemigo. ¿Ve? O sea, y no le va a importar para nada que esté alineado con algunas políticas, va a ser atacado inmediatamente. Eso es una cuestión de... Y lo más importante también, él menciona el Banco de Nuevo Desarrollo que preside Dilma Rousseff. Bueno, el banco está ahorita incrementando una serie de cosas que son interesantes para financiamiento de la economía. Fíjate, Víctor, vamos a irnos a una pausa. De verdad que me gusta tu apreciación, como siempre, oportuna, meridiana, a lo que hoy está ocurriendo con un nuevo orden internacional, que como tú le diste esa impresión, ya está en marcha. Vamos a irnos a una pausa, no se despeguen. Estamos en tu televisora, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, volvemos, y es hoy una visión
de lo que ocurre, porque son escaladas de guerra. Claro, ya hoy la lucha no armada está en lo que tiene que ver las medidas coercitivas, que son las más llamadas sanciones, el tema de los aranceles, la guerra de aranceles, que hemos visto en todo este tiempo, pero también está la guerra convencional, que fueron esta guerra de 12 días. Por eso es que esto es importante hoy, seguir estudiando, y cómo la Venezuela de paz, la Venezuela que lleva hoy Nicolás Maduro Moros, como parte de lo que es constitucionalmente sus competencias, de que en la Organización de Naciones Unidas, que pareciera que es una organización que no entiende que tiene que adaptarse a todos estos nuevos elementos que están existiendo en esta aldea global, y una es estos nuevos organizaciones alternativas, como el caso de los BRICS que vimos en el segmento anterior, pero vemos como la Venezuela de hoy, tanto en los BRICS cuando ha estado, y lo ha hecho el mismo presidente, como buen estratega en la diplomacia bolivariana de paz, llamando a la paz, llamando sin duda a todo lo que tiene que ver hoy estas guerras de lucha no armada, pero también a la lucha convencional. Vemos hoy cómo ahí tenemos, Víctor, una posición de Venezuela y el grupo de amigos en esa búsqueda dentro de la ONU de declarar esta zona de paz en todo nuestro subglobal. Te invito a verlo, o querías darnos una opinión. No, dale, fíjate, aquí es importante ver que, y eso es como comentario introductorio, una economía de paz. Una economía de paz le interesa a todo el mundo, porque es justamente donde todos los países salen ganando y se incrementa el valor de todos los países que intervienen en los intercambios comerciales. ¿A quién le conviene una economía de guerra? ¿A quién le conviene solamente al complejo militar industrial? ¿Okay? Y a especuladores que están por detrás. Y el complejo militar industrial ahorita es simplemente el complejo militar de los países, Estados Unidos, la Unión Europea, que justamente quieren revitalizar el comercio de armas y quieren y estimular que se compren más armas para justamente beneficiar a ese sector. Entonces fíjate, vamos a ver ese video, vamos a ver. Representative of Bolivarian Republic of Venezuela on behalf of the Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations. Señora Presidenta, la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Hoy, al considerar la promoción de zonas regionales de paz, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 79/5 de la Asamblea General, reafirmamos que la paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino la prevalencia de la justicia, del respeto mutuo y de un orden internacional cimentado en la Carta de las Naciones Unidas. En este contexto destacamos la histórica proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, adoptada por unanimidad por los jefes y jefas de Estado y de Gobierno de la CELAC en el año 2014 en La Habana, Cuba. Y expresamos también nuestro apoyo a las zonas de paz del Océano Índico, el Atlántico Sur y Asia Central. Señora Presidenta, tenemos la obligación de esforzarnos por extender esta loable visión a otras regiones del mundo que actualmente requieren, con carácter de urgencia, paz y estabilidad. En ningún lugar es esto más crítico que en el Medio Oriente. Por ello, insistimos en la necesidad de realizar avances significativos hacia el establecimiento del Medio Oriente como una zona libre de armas nucleares y de todas las demás armas de destrucción masiva, seguros de que ello nos conducirá en última instancia al establecimiento de una muy necesaria zona de paz en el Medio Oriente, una región que continúa sufriendo de la ocupación colonial, de la intervención extranjera y de la comisión de crímenes atroces. El continuo y brutal asalto de Israel contra el pueblo palestino, a lo que se suman ahora los ataques contra la soberanía y la integridad territorial de la República Islámica de Irán, incluidas sus instalaciones nucleares pacíficas, constituye una flagrante afrenta contra el derecho internacional. Asimismo, aprovechamos para exigir una vez más el cese inmediato de las hostilidades en la Franja de Gaza, el fin de la ocupación, del apartheid y del derramamiento de sangre en el territorio palestino ocupado, el fin del ciclo de impunidad imperante, así como un esfuerzo multilateral serio en el marco de las Naciones Unidas
para garantizar, entre otras cosas, el acceso seguro y sin obstáculos de la ayuda humanitaria a quienes la necesitan desesperadamente, la liberación de todos los rehenes y detenidos y el pleno restablecimiento de los derechos del pueblo palestino, incluido su derecho a la autodeterminación y a la condición de Estado, con Jerusalén Oriental como su capital, de conformidad con el derecho internacional, las resoluciones pertinentes de la ONU y la Carta de las Naciones Unidas, y sobre la base de la solución de los dos Estados. Igualmente nos valemos también de esta ocasión para exigir el cese inmediato de las amenazas de uso de la fuerza contra la República Islámica de Irán. Señora Presidenta, la paz es indivisible. La seguridad de un Estado no puede lograrse a costa de otro. Existe, de hecho, una imperiosa necesidad de establecer una arquitectura de seguridad mundial justa, equitativa, sostenible, inclusiva e indivisible, con el fin de prevenir la aparición de situaciones de conflicto o de crisis que puedan amenazar la paz mundial, la seguridad, la estabilidad y a la humanidad como un todo. En ese sentido, el actual conflicto en Europa del Este, sobre todo en Ucrania y sus alrededores, se constituye en un crudo recordatorio de los peligros que entrañan los enfoques de la seguridad internacional basados en la confrontación y en la política de bloques. Insistimos, pues, en la necesidad de abordar la cuestión de la construcción de una nueva arquitectura de seguridad en todo el espacio euroasiático, basada en los principios de seguridad indivisible, estabilidad, respeto mutuo e igualdad de condiciones para el desarrollo de todos los países de esa región. Dicha arquitectura a escala continental estaría bien posicionada para, por un lado, identificar y eliminar las causas raigales de todos y cada uno de los conflictos y situaciones de crisis que allí puedan presentarse, y por otro... ¿Qué podemos decir? Bueno, yo creo que esto es una buena exposición y un resumen Creo que ahí está Nicolás. bastante, sí, es un resumen, digamos, bien conciso de cuál es la política exterior venezolana, ¿ok? Tanto nacional como a nivel regional, como a nivel geoestratégico. Una visión estratégica de nuestro presidente Nicolás Maduro. Y entonces toca los puntos, justamente los puntos que son consecuencia de este desmoronamiento del orden mundial encabezado por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que Estados Unidos y Europa están convalidando un genocidio, ¿ok?, en Palestina como herramienta de mantener su portaaviones, ese portaaviones que es Israel, dentro del Mediterráneo, dentro del Asia Menor y dentro del norte de África. Digamos, esa posición estratégica es invaluable y están dispuestos a mantenerla, no importa que haya asesinatos en masa, no importa que haya genocidio, no, que haya exterminio por parte de Israel. Tú mencionabas al principio, estábamos hablando que la Corte Penal Internacional, Ucrania metió una demanda solicitando el arresto de Putin, ¿okay?, por justamente el conflicto que tienen, y sin embargo, lo que está sucediendo en Palestina es una cosa que está a niveles del genocidio nazi y de otros genocidios que se han sucedido, y la Corte Penal Internacional y los países no han dicho niñe. De hecho, cuando hubo un pequeño intento, inmediatamente Estados Unidos sancionó al fiscal de la Corte Penal Internacional y ahora sancionó a la relatora de las Naciones Unidas, a Francesca Albanese, para que está justamente haciendo todo eso. Hay todo un movimiento consciente. Imagínate lo terrible que es, lo deleznable que es que Francesca Albanese está siendo nominada para el Premio Nobel de la Paz, ¿okay? Y Estados Unidos está justamente diciendo, no, tú no puedes hacer porque tú vas contra Israel, una cosa. Y Netanyahu hace justamente un gesto de asco, porque eso nos tiene que dar asco a todos, de proponer a Trump, burlándose de todo el mundo. Es una burla para el Premio de la Paz, ¿okay? Premio Nobel de la Paz. Y Trump que se lo cree además, ¿no? Porque ya, claro, ya vimos cuando sucedió, cuando apenas Obama en el 2008 fue elegido, entonces lo nominaron para el premio y se lo ganó, ¿okay? Porque fue un intento del mundo occidental de echarle lo que llamamos nosotros una jaladita, ¿okay?, para poder hacer eso. La liberalización nuestra, esta salida de hegemonía, ¿okay?, surgida en 1945, viene también por defender que no se violen los derechos humanos a nivel del mundo, y que esa debe ser la bandera, y por eso es que todos, porque en este momento los países que están sosteniendo violaciones de derechos humanos son justamente los países de este occidente colectivo, como lo llama Putin, lo llama China.
Fíjate, Víctor, es decir, hoy vemos cómo los derechos humanos, temas que son complejos, porque desde 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se hizo todo un andamiaje jurídico e instituciones en la búsqueda de prevalecer, como lo hemos dicho, el término y la visión del respeto a la vida. Y es hoy los mismos que construyeron ese andamiaje son los que los están violando, encabezados por los gobiernos de Estados Unidos. Y bueno, no podía faltar el gobierno de la ocupación ilegal que preside el señor en Israel. Pero yo quería también irnos a las agencias internacionales. Ahí tenemos otra cápsula que nos puede explicar y podemos ir profundizando un poco el tema de la complejidad en pleno desarrollo que ocurre hoy a nivel global, y entre eso está la guerra también de 12 días. Vamos a verlo. Está con nosotros Alfredo Jalife, analista geopolítico. Bienvenido, buenos días. Gracias, José Antonio, un placer. Fotografía de un mundo después de la guerra de los 12 días, que parece que deja, hoy visita Netanyahu a Donald Trump, un entorno donde ha tenido que intervenir al final Estados Unidos. Pero ¿qué mundo nos queda posguerra de los 12 días entre Israel y Estados Unidos contra Irán? Bueno, yo diría que nos deja un mundo en el Medio Oriente de pausa. Otras partes del mundo pues están muy claras. Rusia prácticamente ya ganó la guerra en Ucrania con los Oreshnik, ¿no? Y ya se salió BlackRock, ya lo viste, ¿no? Dejando las tierras raras, que nunca las tuvieron porque realmente está en posesión de Rusia. Y yo diría en el otro polo, que sería el de China, avanzando notablemente con el ASEAN, los 10 países del sudeste asiático, e India, curiosamente, que se tiene que ubicar. Yo ahí lo manejaría. Bueno, está con los BRICS hoy. Sí, pero si te das cuenta, no fue Xi Jinping, porque invitan a una cena de gala y a una visita oficial a Narendra Modi, y esto no creo que le haya gustado mucho al mandarín Xi Jinping, porque todavía, desgraciadamente, quedan dentro de los mismos BRICS, pues hay contradicciones, hay fuerzas centrífugas, etc. Entonces sería el mundo. Y Brasil, hoy con los BRICS, el que no hayan ido Putin, aunque fue una gran delegación rusa, estuvo Lavrov, el ministro de Finanzas, que es muy poderoso en Rusia, y está manejando el tema de la desdolarización, que curiosamente es un tema que yo he seguido, José Antonio, lo inició India. Y hoy la India como que no quiere ya seguir con el tema de la desdolarización, porque se dio cuenta que el ganador iba a ser el yuan. Ahora, si tú te das cuenta de las divisas, ustedes que manejan negocios, obviamente yo lo sigo puntualmente, el dólar está bajando, estás hablando un 11% en lo que va todavía de la mitad del año. El rublo yo acabo de estar en Moscú, el rublo se ha revaluado notablemente, estás hablando en 78. Entonces luego tienes igual el yuan chino, el renminbi, ahí va. Entonces sí estamos viendo, depende en qué ámbito, pero si nos enfocamos más a la geopolítica, yo diría de los 3 o 4 grandes polos del poder mundial, el más inestable es el de Estados Unidos, curiosamente. Por eso ves que Trump está manejando muchas cosas, ¿no? Hoy lanza la amenaza de un 10% de tarifas a los BRICS. Bueno, ya está mucho mejor que el 100%. Sí, entonces ahí tienes eso. Está la grave crisis económica de Estados Unidos, la deuda inmensa, y algo del que no se habla, que seguramente tú lo conoces mejor que nadie, José Antonio, es los derivados financieros. Estás hablando, hay 2.000 billones, escucha bien la cifra, 2.000 billones de derivados financieros. Una cosita y eso estalla. Por eso la guerra ya regresando al tema inicial que tú me planteaste, la guerra en el Medio Oriente no está decidida. ¿Por qué razón? Porque Irán no tendrá bombas nucleares, que sí tiene Israel. Israel tiene entre 90 y 500 bombas nucleares.
Depende de quién haga la estadística. Yo le voy más al expresidente Carter, que decía que tenía 300, sí, pero lo dijo hace 10 años. Yo calculo que Israel fácilmente tiene 500 bombas nucleares, que nadie inspecciona, no goza de la vigilancia de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y ahí están en forma clandestina en Dimona, ¿no? Bueno, y ahí viene lo interesante. Los misiles hipersónicos que salieron los 2 últimos días en la guerra de los 12 días, uno fue el Fatah de Irán, sí marca diferencias, que no las tiene Israel, bueno, no las tiene ni Estados Unidos, los misiles hipersónicos. Y luego tienes el Hibir o Haber, depende cómo se pronuncia, que ese es todavía es multivariable y multiojivas. Yo creo que esos fueron avisos muy puntuales. Pero a lo que voy, que es lo que más importa, porque lo ligamos con la economía, la verdadera bomba nuclear de Irán, que no la tiene, obviamente, pero metafóricamente hablando, es cerrar el estrecho de Hormuz. Y ahí vienes, mira, yo seguí mucho durante esos días, mi único barómetro, bueno, tenía los otros, ¿no? Pero mi barómetro principal era el precio del petróleo. Y no se disparó. Al revés, cayó 10%. ¿Por? Porque había arreglo de no cerrar el estrecho de Hormuz. Porque también se dio un teatro ¿Pero por qué Irán no da el paso de cerrar el estrecho de Hormuz? Porque sería ya es el final. Otro enfoque que va en una línea, porque empezamos con los BRICS, pero también teníamos que analizar en pleno desarrollo lo que ocurre hoy y más aún en lo que fue la guerra de los 12 días, de todo lo que está saliendo. Un saludo al profesor Alfredo Alif, y que tiene toda una visión de lo que hoy ocurre desde México, porque él es mexicano, profesor, y usted que es igualmente docente de nuestra universidad, Simón Bolívar, de lo que es hoy la geopolítica estratégica. ¿Qué podemos decir, profesor? Mira, ahí él menciona varios temas. Uno, el primero es que justamente ha habido la moneda estadounidense contra las otras monedas, el euro contra el yen, se ha depreciado 10%. Bien, que son monedas que se usan en intercambio internacional. Pero cuando Trump le impone las sanciones a China, que les impone 50, 100% arancel, yo no sé ya por qué número va, la idea era justamente hacerle daño a China para que comercio. Y China lo que hizo es, porque es un gobierno, acuérdense que es un gobierno donde el gobierno y el Partido Comunista tienen mucho control sobre la economía, China empezó a mejorar sus condiciones comerciales y también a devaluar su moneda. Entonces la moneda china se devaluó 10% con respecto al dólar. Entonces, eso que ha hecho que anuló completamente los aranceles que Trump le impuso a China. Pero China además ganó mercado. O sea, Estados Unidos no solamente no logró compensar supuestamente daño a su economía que China le estaba haciendo, sino que además lo que hizo fue abaratar los productos chinos para el resto del mundo e incrementar el comercio. Y eso va en detrimento totalmente de la economía occidental. Y lo que menciona Alfredo Jalife, los derivados financieros. Bueno, que antes estaban, los derivados financieros se mercadeaban principalmente entre Wall Street y la bolsa de Londres. Y ahora estamos viendo que hay como se están negociando valores en la bolsa de Singapur, en la bolsa de Shanghái, ¿okay? Incluso en la bolsa turca se están negociando activos. Y de repente vemos que también lo que ha logrado es más bien dispersar el mercado financiero, y eso ha ocasionado una devaluación, porque hay mucha más gente haciendo trading y eso sí tiene incidencia sobre los costos de trabajo. Y él menciona a BlackRock, que es este fondo de inversión que estaba comprando media Ucrania y que lamentablemente compró la parte de Ucrania que ahorita fue recuperada como parte de Rusia, y entonces simplemente se quedó con una inversión que no va a poder hacer más. Y todo esto está creando justamente un reacomodo de las estructuras financieras. Como te digo, o sea, volvemos al tema inicial. Hay una totalmente destrucción del sistema financiero internacional creado por Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ahorita está presionando a los países para que no vayan a los BRICS. O sea, las condiciones que le está poniendo es: usted no financia con China, usted no financia con Rusia, usted no financia porque ellos saben muy bien que el Fondo Monetario Internacional tiene sus días contados. Fíjate, una pregunta ahí, quiero que tú
Imaginémonos hoy si estuviéramos atados al Fondo Monetario Internacional, como tuvimos con los gobiernos del pasado antes que llegara mi comandante Chávez, y Nicolás acertadamente, ante 1040 medidas coercitivas unilaterales, lo que menos ha utilizado esa estrategia imperial. Mira, esos son los logros que uno ve y que hoy. además es una estrategia política. Tú que me estás tocando sí, ese tema. Es una estrategia política, tú la tienes que ver, porque por ejemplo yo pongo el caso de Argentina. Argentina en estos momentos no importa. Me mandaste una cuestión ayer. No importa lo que haga Argentina, no importa qué tan arrastrado pueda ponerse Milei, qué tanto puede. O sea, la economía argentina está en estos momentos siendo el perrito, no te perrito falderos, el muñeco de golpes del Fondo Monetario Internacional. Tan es así que ya el pueblo argentino se ha dado cuenta de cuál es la estrategia. Y esta semana pasada, por primera vez, hubo como una rebelión contra Milei en el propio Congreso de sus propios partidarios. Y Milei, por supuesto, amenazó de manera fascista a que iba a pasarle por delante, o sea, amenazó con acabar con el sistema legal argentino. ¿Puede haber un impeachment ahí? Eso, puede haber un impeachment o un golpe, un autogolpe, o sea, una cosa así, porque justamente él tiene esos compromisos de vender su país a esta economía decadente y al parecer ahora se le va a poner difícil. ¿Qué es el? Que de repente legalmente puedan sacarlo. Sí, que le hagan un juicio político. A lo que nos puedan estar viendo, un juicio político. Ahí. Porque cuando pierde acuérdate que su partido es minoritario, en realidad el partido que lo apoya es el partido de Macri. Y el partido de Macri, que también está de acuerdo con vender a Argentina al Fondo Monetario Internacional, pero no a pérdida de los que están, de esos entes oligárquicos de Argentina que están detrás de todo esto. Fíjate, vamos a vernos ahorita, vamos a irnos a una pausa, Quiero agradecerle, de verdad, Víctor, estamos aquí en una disertación muy amena y con los mensajes activos, de verdad, desde aquí de la televisora La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, agradecerle a todo este equipo perfecto, que siempre nuestros oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, que está ejerciendo hoy una voluntad y un ejercicio de ir con nuestra televisora a llegarle a eso que es nuestro poder popular, pero igualmente a nuestra Fuerza Armada, a nuestros oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, tropa alistada. Saludar a todas y todos. Vamos a irnos a una pausa, no se despeguen, por favor, de tu visión, que te respetamos, pero también de lo que hoy es un compromiso de referente informativo, de generar una comunicación para todas y todos. Volvemos en esta visión. Quiero agradecerle todos los mensajes que nos llegan. Estamos activos desde la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y es importante hoy seguir viendo las escaladas en pleno desarrollo, pero también la posición de un gobierno que no se ha quedado dormido, como es el caso nuestro gobierno social, que dirige nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, porque automáticamente son agendas internacionales y es ahí donde tenemos que ir construyendo, no nada más el tema de las medidas coercitivas que la vamos a ver ahora, sino también darle un prisma a lo que se está haciendo hoy en la diplomacia bolivariana de paz. Profesor Víctor y doctor, importante hoy, queríamos ver si podíamos ver el mensaje de lo que hoy la diplomacia bolivariana sigue condenando, y lo condenamos desde aquí, que son las medidas coercitivas unilaterales, que implosionan no nada más a Venezuela, sino a donde ellos llegan, que lo que buscan es arrodillarnos, que no lo han hecho. Gracias a la unión de todo el país, de todos los sectores sin distingo de raza, credo, ni condición política. Eso hay que decirlo hoy con toda la claridad meridiana de cómo hoy el empresariado, las fuerzas políticas democráticas del país, pero igualmente todo
todos los actores de la vida nacional están hoy resurgiendo, como siempre, ante estas medidas coercitivas que buscan implosionarlo y no lo han logrado ni lo van a lograr. Quería dar un comentario porque queríamos ver el video. No, dale adelante el video y hablamos porque... Vamos a ver esa cápsula. Doy ahora la palabra al distinguido representante de la República Bolivariana de Venezuela, excelentísimo Iván Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer el uso de la palabra en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de Naciones Unidas, cuyos Estados miembros desean expresar, primeramente, su agradecimiento por la convocatoria de esta reunión plenaria, con arreglo a lo dispuesto en la resolución 78/329, promovida por nuestro grupo y adoptada por esta Asamblea General por la vía del consenso el pasado 6 de septiembre de 2024. Señor presidente, a lo largo de este importante debate escucharemos cómo algunas delegaciones se referirán a lo que ellas llaman sanciones autónomas o medidas restrictivas. En ese orden, lo primero que quisiéramos hacer hoy es subrayar que tales políticas son, en realidad, nada más y nada menos que medidas coercitivas unilaterales, aunque pretendan disfrazarse y presentarse bajo otra denominación. Debemos, pues, evitar caer en la trampa de quienes recurren a la promulgación e imposición de medidas coercitivas unilaterales, en la trampa de quienes persisten en sus esfuerzos no solo por imponer una falsa narrativa para confundir y engañar a la comunidad internacional, sino incluso por justificar y legitimar el uso de tales políticas y prácticas. Así las cosas, debemos ser enfáticos al señalar que las medidas coercitivas unilaterales, incluidas aquellas impuestas como instrumentos de coacción política o económica y financiera contra cualquier país, en particular, aunque no exclusivamente, contra los países en desarrollo, son ilegales, además de crueles e inhumanas, por decir lo menos. Representan una clara violación, entre otros, a los propios principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas, de las normas más básicas del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, así como de las disposiciones de la Declaración sobre los Principios del Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, y de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, recogidos en las resoluciones 2625 y 3281 de la Asamblea General, respectivamente. Uno de los ejemplos más infames de esta fracasada política de medidas coercitivas unilaterales es el del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra la República de Cuba por más de 60 años. Renovamos en este orden nuestra inquebrantable solidaridad con el pueblo y el gobierno de Cuba, al tiempo que instamos una vez más al gobierno de los Estados Unidos de América a poner fin de inmediato y sin condiciones al bloqueo contra ese hermano país y a excluirlo de la lista arbitraria y unilateral de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, cuya propia existencia denunciamos y rechazamos firmemente. Cuba es, en realidad, un ejemplo de dignidad, de resistencia y de victoria sobre estas políticas ilegales y anacrónicas. Por ello, no podemos sino reiterar que las medidas coercitivas unilaterales constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios fundamentales del derecho internacional. Hacemos hincapié, además, en que las medidas coercitivas unilaterales amenazan el orden jurídico y económico internacional, al obstaculizar, entre otras cosas, la cooperación internacional y el comercio y la inversión, y al socavar el derecho y la libertad de los estados a participar en la cooperación económica internacional,
así como a elegir las formas de organización de sus relaciones económicas exteriores. Estas medidas ilegales también infringen el derecho soberano e inalienable de los estados a elegir su sistema económico sin coerción ni amenaza de ningún tipo. Señor presidente, en la actualidad, más de 30 naciones alrededor del mundo, entre ellas muchas de nuestra organización, son objeto de medidas. Fíjate, más de 30 naciones, imaginémonos hoy a nivel mundial, como lo dice el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro canciller, tiene medidas coercitivas unilaterales. ¿Qué podemos decir de todo esto? Porque eso va concatenado con una lucha no armada que se está aplicando para nosotros hace 10 años y en pleno desarrollo contra los pueblos del mundo. Bueno, el canciller Iván Gil, justamente como lo expone, es simplemente que las medidas coercitivas unilaterales, los chantajes, medidas son chantajes, extorsiones, que se nos está haciendo, son actos de política, no son actos, Venezuela no ha hecho nada, Irán no ha hecho nada contra el comercio internacional, esas sanciones son políticas digamos que vienen desde el gobierno de Obama, porque aquí vamos a ver, esto es política, dado que se ha intercambiado el presidente entre demócratas y republicanos, y la política no ha cambiado, por lo cual te quiere decir que es una política de Estado. La política de Estado es defender el sistema económico estadounidense a como dé lugar, ¿okay? Como sea. Y eso implica, por cualquier excusa, poner sanciones. Y como el sistema económico estadounidense en realidad es el sistema económico occidental, donde está surgido de Bretton Woods, entonces justamente tú tienes que defenderlo en base al ataque a todo lo nuevo que está surgiendo, ¿no? Para volver al tema inicial. Y a los países justamente lo que nos queda es defendernos. ¿Por qué? Bueno, fíjate, las medidas contra Venezuela son políticas. Venezuela tiene una situación estratégica, tiene un producto, un activo estratégico que es el petróleo, pero además es un mal ejemplo, como decía Bill Clinton, porque desde allí viene Bill Clinton, George Bush, Obama, Trump, Biden, todo esto, estamos hablando de 30 años prácticamente de intento de coerción de la economía venezolana. A lo que está sucediendo, vemos que lo que ha hecho Trump ahorita es simplemente quitarle la miel, ¿okay? Y dejar al descubierto el estiércol. Le vamos a citar un poquito a Ali Primera allí, ¿no? Y entonces dice, mira, no, porque no me gusta que Lula el gobierno de Lula y el Tribunal Supremo Lula haya puesto preso a Bolsonaro porque es mi aliado. Entonces le impongo aranceles del 50% a Brasil. ¿Qué es eso? Okay, o sea, no se corresponde a una estrategia económica sana. Hasta Canadá, que es su aliado, hasta México, que es su aliado, le está imponiendo aranceles. Eso, te das cuenta que es una manera de forzar a sus aliados a hacer algo como escojan bandos. Y también a los que no son sus aliados para que escojan bandos. Lo que ocasiona estas medidas económicas coercitivas es tragedia, ¿okay? En el caso particular de Venezuela nos afecta la salud, nos afecta el ingreso del país, nos afecta todo el ingreso que pueda hacerse para que el Estado invierta en política social. Más que todo porque desde los gobiernos, incluso los gobiernos europeos, están viendo ahorita cómo dejar de invertir en política social para invertir en política de guerra, para invertir en la industria armamentística, para prepararse para una guerra que solamente está en sus mentes. Porque el resto de los países estamos como lo dice el presidente Nicolás Maduro, estamos por la política de paz. La prosperidad viene de la paz, no viene de la guerra. Vendrá para algunos, pero colectivamente no va a venir para todos. Bien. Pero además es el punto de vista ético, el punto de vista moral. Esas medidas, eso es simplemente un acto de total soberbia, ¿okay? Pero es un acto malvado. Y ahí tenemos que ponernos en el punto ya de darle calificativos que nos permitan y permitan a todos reconocerlo por lo que es. Son políticas malvadas, son políticas para hacerte sentir inferior, para hacerte daño porque tienes desventaja.
Y vemos que Trump le aplica eso también a su propio país, cuando esa política la política migratoria la ha convertido en una política de humillación, de mandar gente a cárceles sin ningún tipo de proceso legal, digamos, como un resurgimiento, es un resurgimiento de una estructura autoritaria, fascista, que se está aplicando indiscriminadamente, tanto a sus ciudadanos como a los ciudadanos del mundo. Y nos afecta. Fíjate, Víctor, ahí tenemos la Agenda 2020, que afecta también todos estos temas. Y el canciller le dio en ese derecho de palabra al grupo de amigos que está Venezuela, es decir, 30 naciones que le están impactando el propio sentimiento de direccionalidad de las Naciones Unidas, está afectando lo que es la Agenda 2020. Y no hay ningún pronunciamiento aún, porque nosotros no vemos cómo la Organización de Naciones Unidas y también ese alto comisionado de lo que él representa para los derechos humanos, que en estos días en Suiza dio tremenda discurso en contra del mismo espíritu de la Carta de Naciones Unidas, como también de lo que representa la defensa de los derechos de todos los pueblos y los derechos humanos. Por eso es que esto es importante ir haciendo esta referencia, porque vemos que la política exterior, la diplomacia bolivariana de paz, ante toda esta embestida, no ha bajado lo que es estrategias para de verdad neutralizar y que se acaben toda esta lucha no armada contra Venezuela y contra otros pueblos también. Vamos a ver ese próximo video, Víctor. En el que nos enfrentamos a grandes desafíos y profundas complejidades geopolíticas. Por lo tanto, constituyen un problema mundial que requiere una solución global, y de allí la importancia del debate de hoy en este foro inclusivo y representativo de la humanidad. En este contexto, debemos destacar el hecho de que en la actualidad somos testigos de una nueva generación de este tipo de medidas ilegales, mucho más crueles y destructivas, como nunca antes, que se valen del dolor y el sufrimiento que causan deliberadamente como medio para impulsar agendas intervencionistas y de desestabilización. Este tipo de medidas que pretenden ejercer presión, explotación y dominación y subyugación sobre naciones soberanas e independientes representan hoy el mayor obstáculo para la implementación de los planes del desarrollo de las naciones sometidas a estas mal llamadas sanciones. Incluso para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la consecución efectiva y oportuna de sus objetivos de desarrollo sostenible. Por si fuera poco, hoy somos testigos de una escalada del unilateralismo y de las prácticas intimidatorias, en particular en forma de supuestos aranceles. Una realidad que se suma a retos e impedimentos derivados del recurso exponencial a la promulgación y a la imposición ilegales de medidas coercitivas unilaterales. Una realidad que, como todos sabemos, ya ha tenido y sigue teniendo un importante impacto en las relaciones internacionales. Sin embargo, es importante resaltar que los llamados aranceles que hoy se pretenden imponer persiguen objetivos diferentes a los relacionados con el comercio, ya que en realidad procuran objetivos similares a los de las políticas de las medidas coercitivas unilaterales que el gobierno estadounidense ha abrazado durante décadas. Coaccionar y subordinar a las naciones del mundo en desarrollo a fin de preservar sus agendas de dominación y de avanzar en sus egoístas intereses neocoloniales y geoestratégicos. Señor presidente, las medidas coercitivas unilaterales, debemos decirlo sin ambigüedades, provocan también graves y negativas repercusiones en el ámbito humanitario, amenazando la vida y el bienestar de los pueblos a los que van dirigidas, teniendo en cuenta que dichas medidas ilegales impiden o interrumpen, entre otras cosas, el acceso a los servicios de atención sanitaria, al acceso y a la adquisición de medicamentos, de suministros médicos, de equipos y servicios, así como el desarrollo, la compra y el suministro de vacunas. También generan trabas en lo que tiene que ver con el acceso a medicamentos que salvan vidas, creando así grandes impedimentos para la gestión y la mitigación de enfermedades,
así como para el tratamiento de enfermedades, incluidas, entre otras, las enfermedades raras y las de naturaleza no transmisibles. Las medidas coercitivas unilaterales también obstaculizan la cooperación internacional y limitan la capacidad de los estados afectados para acceder a adquirir inversiones y tecnologías extranjeras, así como los bienes y servicios necesarios para abordar, entre otros, los problemas en materia de gestión y acción climática. La imposición de estas medidas ilegales también impide la obtención de fondos internacionales de los organismos de crédito que apoyan la financiación de proyectos en diversos ámbitos. Además, las medidas coercitivas unilaterales también repercuten negativamente en el ámbito de la aviación civil internacional, afectando la seguridad y protección, incluida la de los pasajeros, al tiempo que socavan los esfuerzos de la comunidad de la aviación internacional. Este está, mira, Agenda 2030, nada más y nada menos. Ponen una agenda, pero también el gobierno de los gobiernos de Estados Unidos, tú apreciaste muy bien, lo que está aplicando son medidas coercitivas, mal llamadas sanciones, guerra convencional y guerra no convencional. ¿Qué podemos decir de todo esto? De la posición de Venezuela, que es importante hoy, amigo que nos está viendo, que es la posición del gobierno bolivariano, nada más y nada menos, ante toda esta embestida que sin duda hay que actuar con una diplomacia estratégica de paz. El objetivo de las medidas coercitivas unilaterales es someter a Venezuela, punto. Convertirla en un estado vasallo. ¿Ven? Y ya todos los venezolanos se han dado cuenta, incluso ya, o sea, los que están a favor del gobierno, los que están en la oposición. Los únicos que están totalmente en contra de reconocer nada son lo que llamamos la oposición recalcitrante, la oposición golpista, que no solo aplaude, sino solicita más medidas contra Venezuela. ¿Bien? Y lo que tenemos nosotros los venezolanos es entender y saber que la razón por la que la economía venezolana y el Estado venezolano está en este momento en el estado en que está, ¿ok? Por un lado es porque se nos está aplicando esta política para mantenernos sometidos, para mantener nuestra economía abajo, para que no nos podamos desarrollar. Y que gracias a las medidas que ha tomado el Estado, el gobierno del presidente Chávez primero y el presidente Nicolás Maduro, porque nosotros pensamos que las cosas empezaron en 2013. No, o sea, empezaron en el mismo momento en que se eligió al comandante Hugo Chávez como presidente de la República. ¿Bien? Entonces, todas las medidas que se han tomado ha sido para nosotros mitigar, ¿okay? E incluso salirnos de esta espiral en la que nos quieren meter de subdesarrollo económico. Entonces, la ayuda que tiene Venezuela, la tenemos es para justamente con nuestra diplomacia de paz, que significa tener relaciones con todos los países del mundo, relaciones comerciales, relaciones financieras, para que justamente el peso de estas medidas coercitivas, 1040 sanciones, que, como decía el canciller Iván Gil, ha ocasionado problemas en salud, ocasionan problemas en educación, ocasionan problemas en la industria petrolera porque nos impide adquirir equipo, ocasionan problemas en general en toda la industria agrícola porque también nos permite adquirir tanto insumos como maquinaria, ¿ven? Pero que hemos logrado justamente con las alianzas que tiene Venezuela con los distintos países, justamente poder resolverlas e ir trayendo tanto bienes al país como acceder a nuevos servicios. Cuando esto sucede, como no somos el único país, creamos estas alianzas con países que ahora pensaban que estaban fuera del rosario de las sanciones y ahora ven que van a ser incluidos de todas maneras, ya sea a través de aranceles o como México, como Canadá, directamente sobre restricciones al comercio o como anunció Trump incluso con sus aliados. Nosotros vamos a imponerle sanciones a la Unión Europea a partir del 1 de agosto. ¿Por qué? Porque ya el imperio estadounidense no puede sostenerse en base a el mercado que alguna vez se creó, si lo que pretende ahora es ser como un vampiro que absorbe a sus propios aliados, a sus propios socios, absorbe su riqueza. Y por supuesto también a los países que no estamos en ese esquema. Quizás Venezuela debemos desde las Naciones Unidas y desde todos los foros, junto con otros países, seguir en esta prédica de no
de ir en contra de estas medidas coercitivas y unilaterales, de crear estas alianzas y, por supuesto, de meternos en el sistema alterno de economía, el sistema alterno de financiación y el sistema alterno de comercio que representa en este momento los BRICS. ¿Bien? Fíjate, hay un tema por ahí que yo quería tocar, que es Glaxo, que tiene que ver hoy lo que es el estudio de todos estos temas. Ustedes, como Universidad Simón Bolívar, están insertadas. ¿Cómo tú ves esa apreciación? Porque Mira, fíjate, estamos hablando del tema internacional, de todo esto, que uno ve cómo está la Venezuela de hoy. Y quiero felicitar a nuestro presidente de la paz, nuestro presidente del diálogo permanente, que no es una moda, no. No ha bajado lo que es hoy la diplomacia bolivariana de paz, Nicolás Maduro Moros, que lleva esa conducción estratégica. Felicitarlo y que Dios nos dé luz y le dé luz a él. Como siempre, le pedimos al Dios único, al Dios eterno, al Dios de todas las religiones, que esté, porque no es fácil, 1040 medir todo lo que uno está viendo, a dónde estamos llegando y como tú lo dijiste. Pero yo quiero saber también de Glaxo. Danos una impresión. Fíjate, ¿Qué es Glaxo? Glaxo es una iniciativa de los años 50, 60 para reunir a todos los institutos, universidades, programas que tienen que ver con las ciencias sociales y las humanidades, abarcando desde la asistencia social hasta la geopolítica, pasando por todo esto global, ¿no? Entonces, estas apreciaciones tuyas es un valor agregado. Son aproximadamente alrededor de 500 institutos y 500 organizaciones que están inscritas en Glaxo en todos los países, ¿no? La Universidad Simón Bolívar tiene 4 institutos inscritos allí en Glaxo. Y lo importante es ver por qué porque Glaxo es una respuesta al hegemonismo ya desde los años 50. O sea, aquí tenemos que entender que era para el pensamiento crítico, para crear justamente un pensamiento distinto. Y esta conferencia se hace cada 6 años, pero cada 3 años crea, ¿okay? Es para exponer, justamente para actualizarse en todas estas materias. Y es interesante porque se tocan temas importantes, temas que a veces nosotros tenemos que recordar. Por ejemplo, en la última estuvo una charla muy interesante que dio Pablo Iglesias, del Partido Podemos en España, y que, digamos, fue para que todos más o menos entendieran. Fue este año, ¿no? Fue este año, fue hace menos de un mes. Justamente, ¿cuál es el rol de lo que llamamos la izquierda, lo que llamamos la izquierda revolucionaria, en la transformación al nuevo modelo económico y al nuevo modelo económico social? Porque hay una izquierda, digamos, progresista que trata de delimitar lo que debe ser una agenda política. Entonces, que la agenda política debe ser, no, debemos defender los intereses de los trabajadores y solamente los intereses de los trabajadores. Debemos defender su salario, debemos defender sus condiciones y no sé qué, pero eso lo que hace es que limita, porque lo que hace es que terminas negociando con tus propios verdugos, claro. ¿Okay? Y reduces la agenda social a una agenda de dinero. Y esa no es la agenda que nosotros queremos. Nosotros queremos una agenda mucho más importante. Una agenda donde los partidos que son de izquierda, los sindicatos que deberían ser su sustento, sea una agenda de transformación política y social y económica de todo el modelo. Fíjate, es una visión como lo lleva nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, una visión holística de cómo hoy está enfrentando el tema de las medidas coercitivas. Por eso es que yo quería saber tu impresión, porque tú perteneces a Glaxo. Aquí estamos presentándonos nada más al vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar. Disculpa que te eco, porque tú eres muy humilde a veces. Pero a mí me gusta dar en concordancia todo un currículum, porque en estos días hubo un evento en Colombia, participaron un número de venezolanas y venezolanos, un saludo a todas y todos, pero ese detalle también es decir, la Venezuela de hoy, así como estamos en los grandes aforos, como lo vimos hoy, también hemos estado, digo yo como venezolano, me siento orgulloso de tener aquí un representante de lo que son esos estudios de alto calibre en el tema social. Sí. Y es que porque tú ves las posturas. Una sorpresa que te tenía. Sí, la postura de los países distintos, de algunas organizaciones de países, tú ves que están como a veces como alineadas con su gobierno y con lo que te dije de la izquierda complaciente. Por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo que en esta conferencia al final se dan
planteamientos de cada país sobre justamente lo que debe ser la agenda. Obviamente el planteamiento de Venezuela fue el combate a las medidas coercitivas, porque es justamente lo que nos está dando. Y cuando yo estoy esperando y oigo, por ejemplo, a los organismos de Chile, y su postura solamente se definió acerca del genocidio palestino. Me lo dijiste. Así, como si Chile no tuviera problemas, o sea, ni económicos, ni sociales, ni nada. O sea, era una manera de sacar la pelota fuera de la cancha, ¿no? Es decir, esto no nos interesa. Pero otros países también, o sea, una preocupación sobre lo que estaba pasando en El Salvador con Bukele, las cárceles, el sistema autoritario fascista que se está montando en El Salvador, muy similar a lo que estaba sucediendo en Brasil con Bolsonaro y totalmente igual a lo que está sucediendo en Estados Unidos con Donald Trump. Entonces, estas dinámicas que nosotros debemos entender para saber, para que, por ejemplo, no se produzcan en Colombia, porque también escuchando a los institutos colombianos, ellos estaban muy preocupados justamente por el intento también de remover, en ese momento fue que hubo el intento de asesinato contra Miguel Uribe, y justamente era esto, mira, esto es un intento para eliminar políticamente al gobierno de Petro. ¿Ven? Allí. Entonces, ese tipo de cosas dinámicamente se están analizando en ese foro y era el país anfitrión, imagínate. Bueno, pero esto era una sorpresa Sí. que yo tenía aquí con el equipo de producción, el profesor Demetrio, Wilder, trabajador social que siempre está pendiente, igualmente Omar Ruiz, que es abogado. O sea, estábamos diciendo, no, teníamos que darle luces también de que hay investigadores que hubo un evento en Claxon estos días, pero vamos a irnos a una pausa. Yo quiero permitirme, por favor, no se separen, hay mucha sorpresa lo que es hoy TVFAN, la televisora de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y muy especialmente referente informativo con nuestros invitadas e invitados. Hoy al doctor Víctor Totisco, vicerrector académico de nuestra Universidad Simón Bolívar. Vamos a irnos a una pausa. Mira, quiero saludar a ELMO, ¿vale? La Universidad Latinoamericana. Saludarlo. A ver cuándo hacemos un programa, ELMO, ¿verdad? Vamos a invitarte, ¿vale? A ti, a la Universidad Latinoamericana y Caribeña. Instituto de Altos Estudios que tiene los estudios permanentes. Bueno, igual que la Simón Bolívar. Saludar a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, a nuestro mayor general Pérez La Rosa. Igualmente a la Kleiber Ramírez, un saludo allá, que también yo tengo un doctorado allá con la Kleiber. Quiero saludar al profesor allá, bueno, y a Árbol, que está nuestro profesor de allá de la Universidad Sur del Lago. Edgar Martínez. Edgar Martínez, un saludo también, porque es el sector universitario de hoy que a pesar de 1040 medidas coercitivas unilaterales no se para estratégicamente. A la Biblioteca Nacional, a Jorge Berroeta, ¿vale? Profesor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, en estos días vino también por aquí. Te mandamos saludos a ti, a toda la Universidad Simón Bolívar, que son universidades de nuevo tipo, estratégico. Pero vamos a llegar a la Venezuela de paz, a la Venezuela que hoy irrumpe con metodologías estratégicas ante todo esto que está en pleno desarrollo a nivel internacional. Vamos a ver a Nicolás, vamos a ver. Porque en definitiva eres el conductor estratégico de la patria. Eres tú, con todo respeto, comandante y jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero también presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, empezando un periodo 2025-2031. Vamos a verlo. Hombre de paz. Bueno, yo voy a leer la carta que le envié al presidente Donald Trump, al presidente Xi Jinping, al presidente Putin y a los primeros ministros, reyes y presidentes de una decena de países. Me parece bueno porque la carta expresa el concepto completo de nuestro pueblo, de nuestro país. Y estoy seguro, expresa el sentimiento mayoritario de la humanidad, con el cual nos identificamos
y nos conectamos desde Caracas, territorio libre y bolivariano de nuestra América. Caracas, 23 de junio del 2025. Excelentísimo señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Washington. Excelentísimo Su Excelencia Xi Jinping, presidente de la República Popular China. Excelentísimo señor Vladimir Vladimirovich Putin, presidente de la Federación Rusa. Excelentísimos y excelentísimas jefes de Estado, primeros ministros, reyes, en nombre del pueblo, del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y en el mío propio, le transmito un fraternal saludo en la oportunidad de proponer muy respetuosamente la realización de una cumbre por la paz y contra la guerra. La situación en Asia Occidental ha entrado en una fase de máxima tensión y violencia. La intensificación de las agresiones del Estado de Israel hacia la República Islámica de Irán, agravada por la acción militar de Estados Unidos al bombardear territorio iraní, amenaza con desencadenar una crisis con consecuencias catastróficas de naturaleza nuclear contra la región y el mundo. A ello se suma la persistente negativa de Israel a desmantelar su arsenal nuclear no declarado, así como su rechazo a someterse al régimen de inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, y adherirse al Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP. Esta impunidad sostenida representa un serio riesgo para la seguridad colectiva y socava los principios del sistema multilateral. Frente a este panorama, Venezuela hace un llamado urgente a las organizaciones del sur global, incluyendo, aquí es un elemento importante de la Carta, incluyendo el Movimiento de Países No Alineados, la Liga de los Estados Árabes, la Organización de la Cooperación Islámica, la Organización de la Cooperación del Golfo, la Unión Africana, los BRICS, la CELAC y otras instancias regionales para que promuevan... Fíjate, ahí hay de verdad una claridad meridiana de lo que es la agenda estratégica. Tú lo dijiste, que esto es una agenda de guerra contra Venezuela de hace ya 25 años, de que llegó mi comandante Chávez. Y hoy vemos cómo Nicolás tiene dentro de toda su sapiencia, como que es canciller y es canciller estratégico. Vemos hoy cómo irrumpe en este tablero, poniendo y llevando ante todas las organizaciones que están dentro de este concierto internacional, el caso de los BRICS, el caso de la Organización de Naciones Unidas, la CELAC, todo, Petrocaribe, el ALBA, TCP, todo. Pero vemos también cómo irrumpe y manda su apreciación de la República Bolivariana de Venezuela, estratégicamente la posición de Venezuela. ¿Qué podemos decir? Ahí... Ya yo te pongo como miembro de lo que es Claxo, sí, que es importantísimo. Dentro de tu humildad, sobre todo, yo sé que tú estás en esa organización de investigadores. No, fíjate, nosotros, por ejemplo, tenemos 4 institutos: Instituto de Altos Estudios de América Latina, del cual yo soy director, el doctorado en Ciencias Sociales, Instituto de Estudios Regionales y Urbanos, y el Centro de Estudios Sociales. Mi comandante Chávez estudió en... Sí, él hizo la maestría. Él estudió la maestría de Ciencia Política en la Universidad Simón. Aquí estamos hablando, claro, pues preciso. Aquí no estamos jugando concha de ajo. Ahí. Y hay unos cuantos ministros del gabinete que tienen pendiente, ellos saben quiénes son y tienen pendiente su tesis, le estoy haciendo el llamado para que de una vez la termine. Pero es importante, o sea, ¿qué es esto? O sea, nosotros se organiza, hay otros institutos en el país de estudios importantes, estudios sociales, los hay en la UNEFA, los hay en la Universidad Militar Bolivariana, los hay en la Universidad Simón Rodríguez, los hay en la Universidad Central. O sea, digamos que esto está bastante repartido. Pero el énfasis, de nuevo, muchas veces, a veces como muy variado, muy disperso. Unos centros se van por
el desarrollo del feminismo, el desarrollo de la integración de la mujer, otros van por la integración de la diversidad de género, otros van por la salud mental, exactamente los derechos de la persona que sufre problemas de salud mental. Es muy variado, pero particularmente la parte de política interna y política externa y el entorno geopolítico es muy fuerte. Claro. Y debemos nosotros entonces entender que lo es nuestra fortaleza interna la que nos permite ejercer pisada hacia afuera. Entonces la fortaleza interna es, obviamente, sí, defendernos de las medidas coercitivas económicas, pero también la transformación interna del país. Claro. Por ejemplo, la transformación que vamos a dar, o sea, simplemente estamos nuevos haciendo énfasis en el desarrollo comunal. ¿Por qué? Porque necesitamos, para combatir las medidas coercitivas unilaterales, reducir cierta dependencia de algunas cosas en el exterior, y lo hemos logrado, casi que lo hemos logrado al 100%, por ejemplo, en alimentos, donde Venezuela ahorita produce el 95% de los alimentos. No es ser un país autárquico, porque en realidad no estamos sometidos a las condiciones que está sometida, por ejemplo, Corea del Norte, que está en un bloqueo constante, un bloqueo político, económico, social desde 1952. Allí, pero sí a nosotros no nos pueden bloquear. ¿Por qué? Porque tenemos tres fronteras. Tenemos la frontera con Colombia, la frontera con Brasil y la frontera con el Mar Caribe directamente, que como decía esto acá. Y no nos pueden porque no, tenemos vías de penetración por todos lados. Pero sí tenemos que crear una economía circular. Es decir, una economía circular dentro de las propias comunidades. Después, una economía circular entre comunidades, una economía circular entre las regiones y obviamente una economía circular en todo el país. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros resolver el problema. Y es un problema que resolvió China. O sea, ¿qué hizo China? Crear las condiciones necesarias para no morirse de hambre. O sea, es increíble el esfuerzo que hizo el gobierno chino en la Segunda Guerra Mundial y en los años 60, que fue bastante difícil, para alimentar primero 700 millones, 800 millones, 1.400 millones de personas que tiene ahora. Víctor, hoy el esfuerzo de Nicolás, porque él es el que lleva la gestión de gobierno, con 1.040 medidas coercitivas, con el diálogo, esa visión de llevar al mundo lo que es la paz, ha dado frutos, está dando resultados. Sí, sí, con todo de que nos aplican, no son las mismas condiciones de los años 60 y 70, porque, volviendo al ejemplo de China, como en realidad cualquier régimen, cualquier país que hubiera creado un régimen revolucionario, desde la Revolución Francesa, por cierto, hoy es 14 de julio, es ahí, siempre sufrió un bloqueo. Revolución Francesa, bloqueo de las potencias europeas a Francia. Revolución Rusa, bloqueo de las potencias Estados Unidos y las potencias europeas a el crecimiento de la Unión Soviética. Y en 1948-49, cuando se crea China, bloqueo total a la República China. Siempre ha sido la reacción. ¿Por qué? Porque ese esquema de ir a las comunidades, que las comunidades sean la principal fuerza motora del país, va en contra de los intereses creados de la concentración de poder. Pareciera que tú estás viendo, gracias corredor, aquí pendiente, mira, pareciera que estás viendo hasta la, porque aquí no hay ni TV Pronte, ni yo te enseño qué es lo que tenemos aquí. Vamos a ver esos videos, Nicolás, ¿vale? Que es el método hoy que está trabajando, es el método, que es lo que no le gusta al gringo, pero al gringo no normal, al gringo tronco, o al gobierno que esté ahí. Vamos a ver. Gente capaz, honesta. Estuvimos revisando este material, que es un manual de trabajo que se entregó con la consigna menos escritorio, más territorio. ¿Verdad? Ya eso lo hemos explicado bastante. Menos escritorio es que el escritorio tiene que ser el trabajo de planificación, de escritorio, de atención, de dar órdenes. El trabajo de equipo tiene que ser más eficiente, pero desde el punto de vista porcentual, en el tiempo que significa el trabajo de un gobernador, una gobernadora, tiene que ser menos escritorio y tiene que ser ir al territorio, a despachar en los circuitos comunales con la gente. Una experiencia maravillosa la que vamos a ver nosotros.
nacer ahora porque allí hemos acordado todas las gobernaciones en manos de la revolución que responden al pueblo de verdad, las vamos a voltear como una media para que se adapten a los nuevos tiempos y dejen de ser gobernaciones pesadas, indolentes y burocráticas, y sean gobernaciones conectadas con la gente, su necesidad, sus luchas y sus proyectos. Menos escritorio, más territorio. Este material está bueno. Yo no lo he publicado. Como nosotros, con las elecciones de noviembre 2020, en plena pandemia, logramos hacer realidad la recuperación de la Asamblea Nacional para la Constitución, para la paz, con una mayoría determinante que tuvo un impacto fundamental en la recuperación económica productiva, en la mejoría social del pueblo, en la estabilidad política, en la defensa de la democracia y en la defensa de la independencia, la soberanía, la institucionalidad. Se acabaron, pues, cuando el 5 de enero de 2021 se instaló constitucional, legal, institucionalmente, con el pueblo en la calle, la nueva Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026. Grandes logros. Le corresponde a ustedes, compañeros, no solo los logros, pudiéramos decir, altamente visibles de la estabilidad del país, del fortalecimiento de la democracia, de las instituciones, de la paz, de las leyes para la recuperación económica, para favorecer a los emprendedores como les hemos favorecido, para recuperar paulatina y progresivamente los derechos sociales como se ha hecho con nuestros adultos mayores, para fortalecer y ampliar la democracia comunal, la democracia directa y empezar este periodo que estamos viviendo de florecimiento del poder de la democracia directa, sino más de 90 leyes han aprobado ustedes. ¿Cuántas leyes aprobó Guaidó, Julio Borges y compañía en su nefasto periodo 2016-2021? Una sola, para dañar al país. La única ley fue para tratar de dar un golpe de Estado en este país. Y se lo impedimos, y los derrotamos, y los aplastamos democráticamente, institucionalmente. Fíjate lo importante, ya aterrizando en este último segmento, ¿no?, de todo el esfuerzo que hace nuestro gobierno. Y de paso, con apátridas aquí, que ahorita están fuera cómodos, pues, de lo que hoy, ante una guerra, una lucha no armada, 1040 medidas coercitivas y todo lo que está en pleno desarrollo que hemos estudiado hoy, gracias a nuestro invitado, Víctor Teotisco. ¿Qué podemos decir ya como balance, profesor? Mira, el presidente se refiere a justamente lo que no hizo este pretendiente que quiso armar un gobierno. Y yo lo voy a utilizar más bien como escalón para decir qué es lo que tenemos que hacer nosotros, como gobierno, como Estado. Acabamos de tener unas elecciones, tuvimos una elección a la Asamblea Nacional, tenemos una nueva Asamblea Nacional, unos nuevos diputados. Y ahorita vamos a tener, en 2 semanas, vamos a tener una elección para las alcaldías y para eso. Y tenemos la presidencia que fue. O sea, en este momento tenemos un nuevo barajo, vamos a decirlo, no voy a decir constitucional porque está también pendiente la reforma de la Constitución, pero tenemos como un nuevo piso político en el país. Y ese piso político hay que usarlo para construir, ¿ok? Entonces nosotros debemos aprovechar ahora que en este nuevo periodo tenemos una Asamblea Nacional para empezar, donde con la mayoría necesaria podemos aprobar nuevas leyes. Debemos utilizar la Asamblea para justamente crear la estructura de este nuevo Estado, un Estado moderno del siglo, no solo del siglo XXI, sino apuntando al siglo XXII. La apreciación de Nicolás, cuando habla de esos métodos, se asemeja a lo que tú piensas. Claro, porque justamente tenemos que armar un tejido. O sea, en teoría general de sistemas,
Ya le vas a... Va, sí, ¿qué es lo que pasa? El comportamiento está dado por la estructura. Claro, claro. Y tú no puedes forzar un comportamiento que la estructura no está construida para ello. Un decisor perfecto tenemos ahí. Entonces, tú para poder cambiar el comportamiento, y nosotros queremos cambiar el comportamiento de la economía, queremos cambiar el comportamiento de cómo la ciudadanía, el Estado y la empresa privada se entrelazan entre ellos. Para hacer todo eso y para crear este nuevo comportamiento emergente, tienes que cambiar la estructura. Tienes que cambiar la estructura constitucional, tienes que cambiar la estructura de las leyes, tienes que cambiar. Entonces tienes que empezar con como una especie de un enorme esfuerzo, una maquinita generadora de reglamentos, crear la programación, los algoritmos del país. ¿Okay? Sacar los algoritmos viejos, meter los algoritmos nuevos, porque eso es lo que nos permite compartir. Y las medidas coercitivas unilaterales que nos están haciendo daño, pero son temporales, son incidentales. No vamos a construir un país. Es la coyuntura. Es la coyuntura. Nosotros tenemos que pensar que okay, la coyuntura y vamos a tener una serie de medidas, y eso es lo que hemos estado desarrollando para que no nos afecten tanto. Pero debemos entender que en realidad el país que debemos diseñar no va a ser ese país que las medidas coercitivas nos están imponiendo. Va a ser el país que nosotros vamos a armar de acuerdo hacia dónde queremos enviar a Venezuela. Y eso es entre todo. Fíjate, viendo todo esto entonces, cuando uno hace toda esta visión desde lo que ocurre en pleno desarrollo a nivel internacional, vemos cómo la Venezuela de hoy ha surgido con una estrategia de alto gobierno que preside Nicolás en favor de mantener, consolidar nada más y nada menos nuestra Constitución y los derechos sociales. Sí. Es decir, hoy podemos decir que estamos llevando a puerto seguro ante todas estas tempestades con nuestro timonel que lo lleva de vanguardia permanente y de estudio permanente, que es Nicolás Maduro. Sí, fíjate, nosotros hemos creado con nuestro combate y las medidas tomadas por el gobierno para mitigar o incluso eliminar el efecto de las medidas coercitivas, hemos creado una resiliencia del sistema económico venezolano. Ahorita no estamos en 2017, tú ves, o sea, estamos en una situación mucho mejor. Pero además, nuestro sistema que vamos a crear nuevo, ¿cómo dice? Este armario, esta construcción de leyes, andamio que vamos a crear, es para crear impermeabilidad del sistema económico y político venezolano ante la situación externa. Estoy simulando y jugando como la especialización que yo llevo en simulación y juego estratégico. Está combinando todos los sistemas. Y luego crear todo esto enfocarlo hacia justamente aumentar la pisada venezolana, en regional, en el Caribe, en América Latina, pero también mundial. Y nos falta un detallito, y nosotros esperamos que ese detallito se resuelva el año que viene en la Asamblea de los BRICS, en la India, donde Venezuela debe entrar a los BRICS, ¿okay? Como parte, porque sus relaciones con India como país anfitrión, bueno, son en este momento, esta relación que tenemos con Brasil está un poquito congestionada. Pero en la teoría de decisiones, el decisor está estratégicamente por buen camino. Quiero agradecerte a ti, Víctor. Quiero saludarte, ¿verdad? Despidiendo ya el programa, saludar, por supuesto, a toda nuestra audiencia, pero a nuestro conductor estratégico, esa teoría de decisión que lleva, esa aproximación de ir llevando, y saludar también a nuestra primera dama, primera combatiente, la doctora Cilia Adela Flores de Maduro, desde aquí de TVFAN. Estrategias perfectas como cañón comunicacional por la paz. Nos despedimos por el día de hoy. Quiero agradecer al profesor, doctor geopolítico Víctor Teotisco, con nuestro general Morales, presidente de TVFAN, igualmente nuestro coronel Patiño. Nos despedimos por el día de hoy. Espero que pasen una feliz día y nos vemos en otra oportunidad. Por ahí tenemos el reporte de la Feria del Cardumen. Nos vamos con la Feria, al hoyo, con lo que hace Nicolás Maduro Moro estratégicamente hoy en favor de consolidar el tema de alimentos. Que pasen feliz día. Reporte de las ferias del Cardumen. Bastante complacida por esta jornada. La calidad del producto es bastante bueno. Pescado fresco, económico. Claro, claro que sí. Ojalá la pusieran toda la semana.
De verdad que sí, vale la pena. Y pescado, tanto comer carne, hay que hacer esta jornada más seguido. El precio del dólar, el Banco Central, y eso está dentro de la ordenanza. Gracias a Dios tenemos esta jornada. Pero gracias al comandante Maduro tenemos comida para el pueblo venezolano. Venezuela come más pescado. Venezuela come más pescado. Venezuela come más pescado. Venezuela ahora come más pescado. Y Venezuela come más pescado.